Tres. Vamos. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, Iracema, buenos días. Muy bien. Vamos a hacer una indagación de una enfermedad que se supone que ya no existe, pero parece ser que sí, porque ha habido brotes de esta enfermedad. Y quiero que vayamos a ver esta parte de las enfermedades infecciosas causadas por bacterias, como es la tuberculosis. Que últimamente se ha dicho que hay personas que están como más afectadas, sobre todo los que padecen esta adicción del tabaquismo o de cierto tipo de drogas que son fumadas, em, donde dice que puede ser mortal la tuberculosis. Mm. Entonces vamos a ver qué es esta bacteria, cómo entra, cómo se establece y si traemos una predisposición los humanos o algunas personas hacia estas bacterias. Entonces, Bueno, sí, aquí conectando, ujú, sobre todo con la vibración que representa la tuberculosis, eso es algo energéticamente se siente muy pesado, se siente invasivo ajá, y lo conecto con una tristeza muy, muy profunda, un dolor muy profundo que está concentrado aquí en esta parte del cuerpo, pero también no tan intenso, pero también está conectado muy con el sistema reproductor. Yo lo que puedo percibir es muchas cargas del pasado porque el cuerpo, cuando tú ves el cuerpo energético de una persona que tiene esta enfermedad activada, todo el cuerpo energético se ven unas callosidades, haz de cuenta como si fueran ampollas, ampollas, pero son ampollas que están agrupadas, unas más grandes que otras, y el cuerpo, este tipo de ampollas, el origen de este tipo de ampollas, hacen que la persona se sienta muy sensible frente al ambiente y y empieza a volverse muy precaria su salud, su sistema inmunológico, uf, se baja. Y también esto repercute sobre el sistema digestivo. ok, quiero que observemos si el cuerpo a través de estas tristezas, porque no sé si se vayan acumulando o sean heredadas estas tristezas, generan una predisposición a este tipo de enfermedades infecciosas, o sea, porque hay gente que le da mucho más fácil, porque hay gente que aunque conviva con estas personas, porque se transmite por el aire, Sí. no tienen esta deficiencia. Vamos a ver ahí qué es. Bueno, aquí vemos que estas ampollas tienen Ajá. que ver con heridas que traen las personas del pasado. Son, eh, son muchas sensaciones, son muchas emociones que va conteniendo la persona y de alguna manera, en la medida que este tipo de emociones, porque hay tristezas, hay rabias, hay desilusiones, hay una dosis profunda de depresión, desconexión con la vida, Mm, esto va conllevando a que la persona tenga ya esa predisposición, digamos, desde el alma. Va encontrando, digamos, madres y padres que tengan de alguna manera historias similares. Es increíble porque se ven cómo la persona va buscando esa historia muy similar o en papá o en mamá. Entonces busca como un medio donde ella pueda seguir desarrollando porque es una forma de autocastigarse la persona y esa persona no se siente merecedora de vivir la vida. Entonces busca situaciones muy conflictivas, personas que hayan tenido este tipo de historias y en la medida que va desarrollándose este bebé en gestación va absorbiendo estas formas de tristeza y de alguna manera van quedando como si quedaran impregnadas
Esto es como en el cuerpo. Yo veo, haz de cuenta como un cuerpito se va formando de acuerdo a las emociones tanto de papá y mamá, prioritariamente de mamá, pero va cogiendo, el cuerpo va tomando una forma y esta forma de alguna manera se va a ir desarrollando más adelante a lo largo de la vida. Lo que tú me preguntas que es algo que está en el ambiente, sí está en el ambiente, pero lo que está en el ambiente está relacionado con ciertos aspectos, vamos a llamarlos tóxicos de pensamiento que puede vivir ella o él en un entorno familiar. Entonces es un espacio que está contaminado, es un espacio que está predispuesto, como haz de cuenta, un cultivo, como si de alguna manera el aire que está contaminado por una casa que puede tener conflictos, puede tener situaciones, sobre todo veo como de abandonos, pero abandonos que están relacionados con los duelos, hacen que se cargue el ambiente y el mismo ambiente va creando como este tipo de bacterias emocionales que una persona que ya tiene esta predisposición, al estar en contacto permanente de su cuerpo, hace cuenta es como una especie de recordación permanente y en sí la vivencia conflictiva hace que la persona desarrolle con mayor facilidad la enfermedad. A ver, aquí tú hablas que hay una debilidad aparentemente tomada también de la parte sistémica. Mm, Entonces, me hablabas de problemas digestivos, de problemas en el pecho. eh, Quiero que observes esas situaciones, porque puede ser que los papás no lo presenten, pero cómo se debilita el sistema inmunitario a partir de tristezas absorbidas o entendidas a lo largo de la niñez como una posición de debilidad ante ciertas situaciones. ¿Cómo lo ve un mm. niño? Desde el aspecto de un niño, el niño empieza a verlo con mucho nerviosismo, empieza a sentir que lo que pasa en su entorno es, es conflictivo, es difícil, como son convivencias que hacen que el niño empiece a aislarse y estos niños son niños muy estresados, son niños muy nerviosos y hablo de niños y niñas como en, digamos en general y, y son niños que tienden como a buscar refugio en ellos mismos, tienden ellos a aislarse precisamente porque van encontrando tanto en este entorno familiar difícil y van viendo desde la visión de los niños, van viendo que la vida son caminos cerrados, son caminos que se van cerrando y parecieran como si fueran estos caminos que no tienen como salida, como laberintos que de alguna manera te van encerrando cada vez en ti mismo. Hay otro aspecto también que empieza a afectar y es la parte del oído derecho, esta sensación de no querer escuchar y esto hace que de alguna manera se aísle del entorno, pero es una forma también que el cuerpo produce para aislarse de los pensamientos que él empieza a relacionar con el entorno, empieza a aislar lo que vive en el entorno y muchos de estos pensamientos él se culpa. Por Mm. eso es que su cuerpo empieza a atacarse a él mismo. A ver, aquí hay una cosa importante. Hay ambientes, o sea, porque es una enfermedad, es una bacteria que se transmite en el aire. Entonces, Mm, puede ser, no sé, es pregunta cómo lo percibes, que hay ambientes como que más fácil esta bacteria se pueda propagar y pueda tomar fuerza que otros ambientes. O sea, esta bacteria que se forma o que se establece en los pulmones, como el aire, si yo estoy contigo en algún lugar, cómo a unos puede afectar y a otros no. ¿Qué tiene esta bacteria que se llega a posicionar en un cuerpo, en una fisicalidad donde se puede expandir, donde puede crecer, donde puede mantenerse eh, y en otras no? ¿Qué tiene la bacteria esa?
Bueno, por un lado, porque las personas tienen cuerpos muy frágiles, son cuerpos donde el sistema inmunológico es deficiente y entonces hace que su cuerpo esté abierto. Un cuerpo con un sistema inmunológico Ay, perdón. se ve como si él tuviera, haz de cuenta, como si fuera una puerta abierta para que pueda entrar, digamos, este tipo de bacterias y otras enfermedades. Esta bacteria se puede desarrollar porque en el ambiente, en el aire, por las situaciones emocionales que puede vivir una casa y mentales también, Mm, haz de cuenta, se van creando como una forma de nudos energéticos en el aire. Estos nudos energéticos lo que permiten es energía que se bloquea, que estas bacterias puedan anidar. Y una vez estas bacterias anidadas pase muy similar que en la parte física, que van buscando, son ambientes propicios donde ellos se pueden desarrollar y pueden alimentarse. Entonces ahí es donde se va propagando. Y una persona que está con deficiencias, que de alguna manera tiende a aislarse, tiende a vivir lo que hemos visto como este tipo de, como si la vida fuera intimidante, pues esto en el momento que entra en contacto con las fosas nasales va creando, haz de cuenta, como una especie de surcos energéticos, como un recorrido, como si estas bacterias carcomieran energéticamente y físicamente por donde ellas pasan. Entonces van creando este tipo y van comiendo, van comiendo, van comiendo y se van como acentuando, se van asentando en estos, digamos, en este tipo de órganos y estos tipos de órganos, mira que están muy relacionados con la mucosa, mm, las ujú. fosas nasales, la parte aquí de los pulmones. Y fíjate que también veíamos cómo se iba afectando la parte también reproductora. Entonces ellos buscan estos ambientes húmedos para poder reproducirse. Entonces ahí no solamente lo encuentran en el medio ambiente, sino también lo van encontrando en los cuerpos que ya tienen una predisposición y que tienen mucha lágrima, mucho moco, como mucho dolor en su ser. Fíjate, aquí hay una cosa muy interesante que hablas de la mucosidad y la mucosidad muchas veces en el cuerpo humano por la polución, por la contaminación en ciudades muy, ¿cómo se llama? Muy habitadas, donde hay mucho tráfico, donde hay muchas fábricas. Puede ser que esto afecte el sistema inmunológico de las personas, o sea, que sea una bacteria que se reproduce más fácilmente en ciudades con mayor contaminación, o sea, la contaminación puede ser un detonante para que esta bacteria se reproduzca o no. Y si es así, Sí. cómo esta bacteria va decantándose en el aire, porque pues el aire está en todos lados. Sí, ya el aire trae memoria. Podemos ver Ajá. aquí en la tuberculosis, el aire va trayendo una memoria y el aire tiene una capacidad de acumular, así sea algo invisible, algo que nosotros no podamos ver con los ojos físicos. Pero acá hay un factor que es muy importante, bien sea para personas que de alguna manera son frágiles emocionalmente, son personas que tienen las lágrimas a flor de piel, son muy sensibles, pero hay otro factor que es la pobreza y la pobreza la podemos ver en diferentes formas. Puede ser carencia de amor, puede ser carencia de alimento, Mm, puede ser escasez, puede que estas personas ya traigan una memoria donde vivieron guerras, donde vivieron ah. como periodos como de abstinencia de alimento, pero yo pongo el alimento como en todas las formas, tanto físicas como energéticas, y esto hace que estos cuerpos, de alguna manera, cuando tú los ves ya a nivel, digamos, del alma, y que esto repercute, por supuesto, en la parte física, son cuerpitos supremamente delgados, son cuerpitos que, de alguna manera, la carencia tiende como a carcomerla, como a carcomer, como a no permitir que haya un desarrollo vital del cuerpo. Entonces, aquí estas memorias son importantes. Fíjate que es importante Ujú. porque hay una especie de desnutrición en el cuerpo, hay una desnutrición emocional y fíjate que el factor mental también es importante porque de alguna manera una persona que ha vivido carencias, que ha vivido, digamos, todo este tipo de pobrezas y de escasez, em,
pues esa parte mental se vuelve muy como inquisidora, se vuelve como controladora del cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a fracturarse y entra en una pelea donde la emoción está quebrada y donde el pensamiento quiere tomar posesión del cuerpo. Entonces, un medio ambiente donde ya ha vivido, digamos, vive polución, vive guerras. Esas memorias quedan grabadas. Para unos que no están tan en contacto, no tienen esa herida tan profunda, no pasa nada, pero para personas que sus cuerpos vitales, energéticos son demasiado débiles, haz de cuenta, ellos están abiertos a que toda esta energía penetre, porque lo que vimos es que los cuerpos y el campo energético está muy abierto a conectar con energías que son similares a las que hay dentro de él. Entonces lo que veo es como si dentro de estos cuerpos la guerra y todas estas experiencias que son tan dolorosas las vive el cuerpo. Haz de cuenta, es como si el cuerpo quedara con esa memoria, entonces entran en contacto y esta enfermedad se puede potencializar. ¿Cuáles son los primeros síntomas que las personas empiezan a sentir cuando todavía no se presenta, por ejemplo, esa enfermedad ya diagnosticada? Qué es lo primero que empieza el cuerpo, las personas a sentir? Bueno, yo lo primero que veo, esto, aquí hay una afectación en toda esta zona, es como una T Ajá, que se forma, y veo como hay una irritación en los ojos, como estos ojos cuando empiezan a tener como cosas, como problemas, como una especie de conjuntivitis o ajá. lágrimas que son como, da la sensación de espesura, empieza a ver como una pequeña como dificultad respiratoria, entonces la persona le cuesta trabajo respirar. Hay algo que ha sido como una constante y es el nerviosismo, es la sensación que el cuerpo no puede mantenerse en tranquilidad. Haz de cuenta como si ese nerviosismo, al estar en contacto con la realidad, lo que hiciera es potencializar en las personas sus recuerdos, y esos recuerdos hacen que el cuerpo vaya perdiendo fuerza, vaya perdiendo como, como, como fuerza y como poder, como ese poder que está muy relacionado con la parte interna, pero también con la parte de la fuerza Ujú. de los órganos. Veo que también hay una sensación donde la parte digestiva empieza como, empieza como a secarse, empieza a ver mm, como si hubiera resequedad, y hay unas pequeñas y ligeras como fiebrecitas que al principio no son detectables, pero después se van a ir incrementando, se van incrementando, y fíjate que se empieza a deteriorar. Cuando vemos que entra la bacteria, empieza a haber como una especie de deterioro y lo vemos energéticamente como si todo este sistema respiratorio Ujú. estuviera como en carne viva, como si estuviera exageradamente y terriblemente sensible frente a la presencia de esta bacteria, y va después posteriormente afectando muchas partes del cuerpo. También veo que hay una afectación también en la sangre como un factor, como si la sangre se coagulara. Y el cuerpo empezara como a contraerse. Los coágulos hacen que de alguna manera la vida no fluya, entonces las personas van perdiendo esa conexión con la vida. Em, la tuberculosis se establece más en hombres o mujeres o no tiene esta distinción energética. Veo una mayor, aunque también en hombres, pero veo que hay una participación mayor en mujeres, y lo veo por su movimiento energético, por su anatomía, por la forma en que está dispuesto el funcionamiento femenino, digamos, versus el movimiento masculino, pero veo que es una enfermedad más emocional. Entonces, veo que es un porcentaje mayor, y veo que de alguna manera los hombres también, porque los hombres también sufren estas carencias, sufren estos dolores, viven también situaciones de pérdidas, de guerras, de situaciones lamentables. Entonces sí, pero fíjate que se ve más cargado en la mujer. En la mujer en países que no están en guerra, ¿o Y cómo es? memorias que ya traen, porque las memorias de las guerras, las memorias, por ejemplo, de personas que los han sacado de sus tierras, personas que de alguna manera han vivido en su vida física este tipo de situaciones de pobreza y de escasez, y muchas veces
que son personas que los han sacado de sus tierras, de sus territorios, pero a nivel emocional también se ve, porque también hay carencias, carencias emocionales muy fuertes, dolores y tristezas muy profundas, pérdidas profundas que vive una persona y las va viviendo reiteradamente durante sus vidas, y esas pérdidas les ha costado mucho trabajo como poderlas gestionar. Entonces, digamos que va como unido la parte física, pero también la parte emocional. Además, la parte mental también juega un papel muy importante porque de alguna manera, eh, como te decía, se van volviendo pensamientos supremamente incisivos, como permanentes. Entonces, estos cuerpos de alguna manera se sienten muy frágiles, no se sienten y se ven cuerpos supremamente delgados. Cu- ok, entonces, ¿cuándo es cuando esta bacteria empieza a recibir del exterior la forma en que las memorias empiezan a potenciarse? O sea, ¿a qué edad, cuando es temprana, empieza a presentarse? O sea, o no Veo tiene edad. pequeños. Digamos el caso del medio ambiente, las guerras, veo que son pequeños, pero fíjate que estoy viendo algo y es que este tipo de enfermedades lo que ayudan a través de las guerras y de todo este tipo de situaciones tan traumáticas es el tener a la población de alguna manera acabar con con cierta población. Es una forma como de depredar ciertas almas débiles, porque vemos que Mm. las almas débiles, las personas débiles, pues de alguna manera es como si ya el alma se va, no resiste vivir, pero fíjate que todo este tipo de enfermedades que están en el aire, tuberculosis y pues todas estas enfermedades que hemos Mm. visto, de alguna manera están puestas para que este tipo de situaciones pasen. Entonces es una forma como de limpieza y de acabar con estas, digamos, con estas personas que son débiles y que de alguna manera tienen como un tiempo muy, muy corto, son como contratos de vida muy cortos. Entonces, aquí hay como muchos factores que se pueden ver, digamos, a través de lo que puede ser una manipulación, Ajá. pero una vida también en dolor. Una persona que vive tristeza es una persona que también se siente manipulada. Entonces, Mm. es una enfermedad que tiene muchos aspectos Fíjate, aquí hay que una están cosa, en contravía de la vida. claro, aquí hay una cuestión interesante, porque estas enfermedades, podríamos decir antiguas, que aparentemente estaban ya erradicadas, últimamente se ha observado como que han vuelto a tomar fuerza. Y quiero que observes el ambiente hoy día, cómo puede afectar a que estas bacterias, quizá dormidas o no tan fuertes como en otras épocas de la historia de la humanidad, están tomando fuerza. Quiero que observes si el ambiente que se está presentando en este momento en el mundo, de discordia, de confrontación, de pelea, va gestando esta nueva forma de contagio bacteriano, pero como un poco más fortalecido, porque aparentemente los seres humanos estamos como más fuertes, se supone que comemos más sano, se supone que hacemos más ejercicio. ¿Qué pasa con esta bacteria, el ambiente y el humano? Sí, son bacterias que van quedando como dormidas y que en un medio propicio ellas empiezan a despertar nuevamente. Pero sí se ve que en este momento del planeta se ven como manchas negras. No solamente estas manchas negras se sienten en el ambiente, pero también se sienten en la tierra. Y lo que hacen es que, haz de cuenta como si lloviera y esta lluvia como que potencializara, como si el vapor potencializara este tipo de bacteria, porque esta bacteria lo que vemos es que se reproduce y vive como en el agua, vive en estos medios acuosos. Y esto pasa también, digamos, digamos, en la tierra, en toda la parte del aire y la parte que va conectando también con las lluvias. Y yo veo que hay una gran conexión con lo que se va almacenando, con depósitos que se Mm. almacenan, se almacenan, se almacenan. Y cuando energías de dolor se van almacenando sobre la tierra a nivel emocional, que es lo que va dejando el humano como causa, como consecuencia a este tipo de eventos, Ujú. haz de cuenta van quedando como una especie de
muy parecido a lo que se veía en torno del cuerpo energético, como esta especie de llagas, como de energías que se van acumulando, y lo mismo pasa en la Tierra, y en este momento la Tierra tiene mucha concentración de estas energías. Entonces, pues todo esto ayuda a que los que ya han tenido, los que tienen esta memoria, pues esta memoria se va volviendo, y la deficiencia en la comida también. Yo no veo que haya muy buena alimentación en este momento en el planeta, porque la superficie de la Tierra, en las partes donde hay conglomeraciones de personas, hay mucha contaminación. Haz de cuenta, se siente no una forma visible, pero sí en una forma energética, como una especie de neblina, y esa neblina hace parte de toda esta contaminación de emociones, de todo lo que va emanando el humano, y que de alguna manera se va contaminando él a él mismo. Entonces todo queda contaminado porque es una energía que está ahí, los alimentos, todo tiende a contaminarse, y todo se va volviendo como una especie de ciclo repetitivo, que hace que enfermedades como esta, y enfermedades que ya de pronto en un momento desaparecieron, vuelvan nuevamente a aparecer. Son como ciclos, yo veo que son como ciclos donde se van y vuelven, se van y vuelven, y sobre todo en estos momentos donde hay mucho caos sobre el planeta. Entonces todo esto permite que todas estas enfermedades, o esta enfermedad puntualmente, pueda volver a manifestarse. A ver, ¿qué pasa con los antibióticos? Porque aparentemente los antibióticos eh, hacen una combinación, o no sé cómo Mm. funciona eso, porque no soy médico, pero hacen una combinación y aparentemente erradican esta bacteria. ¿Qué pasa con estos antibióticos que aparentemente se tienen que tomar entre, no sé si 8, 9, 10 meses para aparentemente sanar esta parte? ¿Cómo actúan estos antibióticos con la bacteria dentro del cuerpo de las personas energéticamente que puedes observar? Lo que puedo observar es que lo primero es que en general debilitan el cuerpo, atacan la bacteria. Te cuenta, entra el antibiótico y es como si se tragara la bacteria, pero los efectos secundarios que se van manifestando, digamos, se siente aquí mucha pesadez aquí en la cabeza, una sensación de un dolor como latente, un dolor de cabeza constante. Se va deteriorando el interior del cuerpo. Yo veo cómo veo primero cómo se van afectando los riñones, se van como si ellos se fueran secando, y esto pues no ayuda mucho, porque el cuerpo empieza puede que por un lado haya una solución, pero por otro lado esta debilidad va quedando, y la persona va quedando como sin fuerza. Otro aspecto que veo es como si atacara este antibiótico toda la parte de las papilas gustativas, se va Mm. perdiendo como el sabor de los alimentos. Entonces una persona que pierde el sabor de los alimentos le va perdiendo como como una alegría de vivir. Entonces, eh, sí o sí, la persona puede que sienta una mejoría, pero su cuerpo va quedando con unas memorias, y estas memorias están muy conectadas con los efectos secundarios y con la impregnación que va dejando este antibiótico, digamos, en general en los órganos, y cómo los va debilitando. Y de alguna manera yo veo cómo también debilita la parte de las articulaciones, pero todo aquí, como la estructura cerebral, se siente presionada, se siente como pesada, siente que entra un elemento invasivo al cuerpo, y es como si el cuerpo perdiera la habilidad de autodefenderse, porque lo que hace un antibiótico es crear como un efecto supremamente expansivo sobre el cuerpo, y sobre todo es es muy invasivo. Entonces va creando como una energía que va envolviendo el cuerpo, A ver, entonces debilita las funciones. ok, a ver, los antibióticos naturales se crean a partir de hongos o de ciertos alimentos, por ejemplo la cebolla, o sea, ciertas frutas o verduras o cosas que la naturaleza te da, originalmente es lo que generaba los antibióticos. Ahora, hoy día, hay antibióticos semisintéticos eh, que se obtienen de la modificación química de un Mm. antibiótico que era la penicilina creada hace muchísimos años.
Pero también hay antibióticos sintéticos que se fabrican directamente en laboratorio, como todas estas sulfas y todo este tipo de cosas. Como eh, uno, otro u otro, porque son tres tipos de antibióticos que te comento, afectan o pueden curar esta bacteria o no, y por qué ahora que ha salido los tratamientos aparentemente son mucho más agresivos, mucho más potentes aparentemente. ¿Qué puedes observar tú de esta forma Mm. en cómo crean los antibióticos y cómo son dispuestos para determinadas formas de emergencia de la humanidad? Sí, estos antibióticos que son muy sintéticos van afectando toda la parte del sistema límbico. Aquí veo que Ok. hay y van creando una inflamación dentro del cuerpo, afectando el sistema nervioso. Entonces el cuerpo se siente como inflado, se siente como inflamado y, y va perdiendo como cierta sensibilidad, pero es como una forma como de aparente sanación, de que la persona no siente nada, pero en el fondo lo que está todo es reprimido dentro del cuerpo, porque lo que hacen estos antibióticos es encapsular. Me hablabas de los naturales, de los que son Sí. totalmente naturales. Bueno, Ujú. los naturales van entrando, los naturales tienen un efecto muy bonito porque ellos van entrando al cuerpo y van circulando y de alguna manera lo que hacen es como recuperar lo que en un momento el cuerpo ha roto, o se ha fracturado o se ha bloqueado. Entonces tiene una forma que se acopla al movimiento y a la vitalidad del cuerpo y por eso es que es constructivo, reconstructivo, y entonces no es agresivo en el cuerpo. Y el otro que me decías era O sea, el que se ha creado a partir de la penicilina, que fue, eh, lo que pasa. Sí, sí, ya te entiendo. Sí, lo que pasa es que todos estos medicamentos que vienen como si estuvieran bombardeados ujú, van de alguna manera van modificando y son puestos precisamente para modificar, para arreglar y modificar, no de una manera tan profunda como lo puede hacer estos sintéticos, que van creando también, fíjate, como un abombamiento, como si la persona tuviera como este tipo de dolores de cabeza permanentes. Aquí, digamos, es es como, no es tan natural y tan amable con el cuerpo, no es tan agresivo, pero el cuerpo sí siente un deterioro y lo que pasa es que todo este tipo de medicamentos van creando una memoria en el cuerpo que va debilitándolo. Entonces, puede que aparentemente te arregle una cosa, pero con el tiempo, esos órganos que han sido, digamos, la causa, como el efecto de estos antibióticos, sí se siente como si poquito a poco, haz de cuenta, es como si los tejidos se fueran quemando, los tejidos que envuelven los órganos. mm. Entonces ahí el cuerpo se va debilitando, va perdiendo, y esto puede degenerar en otras enfermedades. Entonces el cuerpo va entrando en un ciclo de enfermedades de gravedad y no puede salir de ese ciclo. Ok. Margarita, vamos a regresar aquí y ahora en este momento presente. Ujú. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, muy bien, muchos cambios, muchas tristezas. Sí, y cómo todo esto, así como la lepra, ¿no? Que también aparentemente hay que hacer una de la lepra y hay Mm, que hacer una de los antibióticos. Ahorita que estaba viendo esto dije, o sea, hay muchas cosas que muy muy interesante. interesante. Bueno, vamos a cortar aquí. Gracias Margarita y gracias a No, a todas las ti. personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanos por favor al correo info@iracemahipnosis.com o al WhatsApp más 52 479 204 49 73. Gracias a todos y cortamos aquí. Bye.